Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Romo, reportando desde la Ciudad de México. Todo empieza con un simple saludo y gestos amables. Rápidamente se convierte en una relación llena de promesas de matrimonio y una vida llena de felicidad. Es una gran mentira, una trampa para explotar a jóvenes vulnerables. Las víctimas son chicas menores de edad que caen presas de promesas falsas. Otras son secuestradas y traficadas dentro de México y hacia otros países. Hemos venido a México para analizar de cerca el inframundo de los proxenetas mexicanos y la prostitución forzada. Un inframundo que está destruyendo vidas de adolescentes, víctimas inocentes de un negocio motivado por el dinero y la avaricia. Comienza un nuevo día en la Ciudad de México. Los rayos del sol acarician algunos de sus emblemáticos monumentos. La gran metrópoli despierta con el tráfico habitual. Patricia González está de pie desde antes del amanecer. Hoy pues, la verdad que muchos nervios. Sabe que no será un día fácil y está llena de ansiedad. Pues sí tengo nervios, no sé ni qué le voy a decir, qué me va a decir. Se prepara para reencontrarse con su pasado, un pasado doloroso y destructivo, un pasado del que sigue tratando de recuperarse. Me hace como más fuerte el saber que hubo una parte vulnerable de mí que me hizo, no sé, llegar hasta ese punto, ¿no? Esa misma mañana, pero en otro lugar de México, hay un hombre que también está nervioso y lleno de ansiedad. Un hombre que reflexiona sobre el pasado y los errores de juventud por los que casi termina pagando con su vida. Por la ambición de querer tener el poder económico, mujeres, significaba ingresos, significaba mercancía. La historia tanto de ella como de él empieza en un pequeño pueblo de provincia, un pueblo como tantos otros en la República Mexicana. Ocurrió hace 6 años. Era una tarde cuando Patricia González, quien entonces tenía 16 años, se dirigía a hacer la tarea con unas amigas. Para llegar a su destino, tenía que pasar por un parque. ¿Cómo fue que se te acercó? A la hora de cruzar el parque, había una fuente. Entonces, entre ese momento donde estaba el Palacio Municipal y a donde iba yo, entonces, él fue como esas águilas que desde arriba ven como su presa. Patricia dice que rechazó amablemente al joven y siguió su camino, pero pronto se daría cuenta de que no era de los que se dan fácilmente por vencidos. Y me acuerdo que me dijo, ¿me podrías dar tu número de teléfono? Y ya, como buena niña, recuerdo que se lo doy. Yo dije, bueno, pues se lo doy y nunca me va a llamar, ¿no? Pues no es de aquí. Lo que en su momento fue una travesura que le causó risa fue el primer error de muchos que la llevarían de una vida tranquila en un pueblo de provincia a un infierno de abuso, humillaciones, lágrimas y sufrimiento en la gran ciudad. ¿Alguna vez te imaginaste cuáles eran las intenciones reales de él? Nunca me imaginé que él podría hacer tanta maldad. O sea, yo cuando recuerdo que lo vi y platicó conmigo, o sea, esos minutos, o sea, se me hicieron como de una plática normal y hasta ahí. Son miles de jóvenes que año con año caen víctimas de una trampa que destruye vidas e ilusiones, una trampa motivada por el dinero y la avaricia. Según un estudio del Senado mexicano, las estimaciones más conservadoras ubican el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual entre 16,000 y 20,000. En la mayoría de los casos que CNN investigó, hubo promesas de amor eterno, matrimonio y una vida de lujos y felicidad. En todos los casos, las promesas resultaron ser falsas, parte de una estrategia para enamorar a jóvenes vulnerables y apoderarse de su voluntad, como sucedió con Patricia González. Él fue hasta mi casa
y fue a traerme para llevarme a Puebla supuestamente a su casa a festejar su cumpleaños. Y pues ya estuve 3 días ahí en su casa. Entonces su familia me trataba de maravilla, me trataba como hija, bueno, todo era como de cuento, ¿no? Y al segundo día, él recuerdo que me dijo, ya no regresas a tu casa. Te estaba proponiendo matrimonio. Esa noche él me lo propone y yo le dije, pues sí, nos casamos, todo, ¿no? Para una chica criada por su abuela sin conocer a su padre y que no vivió con su madre hasta unos meses antes de conocer a su pretendiente, la nueva relación significaba una estabilidad de la que nunca había disfrutado, una embriagante felicidad que le impedía ver el peligro en el que estaba. ¿No sentiste que era un poco extraño que se acababan de conocer y que ya te estaba proponiendo matrimonio? Pues no, en ese momento yo no lo vi extraño, o sea, te digo, yo me sentía emocionada y yo creo que también buscaba como que el amor de un padre y siempre como lo vi como esa figura paternal, entonces como que eso me hizo como confiar mucho en él y no tener ni siquiera la mínima desconfianza de todos los como focos rojos que algo me indicaba que estaba mal. Al regresar en CNN Investiga, ¿cómo lograste sobrevivir ese primer día? Tuve muchísimos clientes. Además, el sitio menos pensado es un antro de explotación de menores. A continuación, nuestros mensajes publicitarios. Cuando cada minuto cuenta, necesitas una periodista con instinto y experiencia. Lucía Navarro te muestra el mundo en pleno movimiento. Actualidad en vivo, de lunes a viernes, en CNN. A través de los años hemos mantenido el compromiso de presentarte todas las caras de la noticia y así puedas apreciar mejor el panorama mundial. De lunes a viernes, en CNN. We should be on the air at 6 o'clock as predicted. Aventúrate. Ve a donde nadie más ha llegado. The skies over Baghdad have been illuminated. Donde nadie más iría hoy. Puedes ir en busca de respuestas, solo para encontrar más preguntas. Puedes descubrir algo poco común del otro lado del mundo. O algo inesperado, muy cerca de casa. A veces tienes que mirar al pasado para entender el presente y prepararte mejor para el futuro. Y justo cuando piensas que has llegado al final del camino, te sorprenderá descubrir que es tan solo el principio. Pero seguirás adelante, porque es tu destino, a donde quiera que te lleve. ¿Quieres una vida más saludable? ¿Conocer qué puede mejorar tu cuerpo y tu mente? ¿Vivir más y mejor? Acompáñame a explorar las posibilidades de mejorar tu salud y cambiar los hábitos que la perjudican. Conoce las acciones que debes tomar para vivir mejor y empezar un día más saludable. Vive la salud con la doctora Marisa Zaret. El sábado en CNN. Toma las riendas de tu salud. Hola, soy Krupskaya Liz, CNN México. Disfruta los partidos de la fecha 5 de los European Qualifiers. Georgia, Alemania. Escocia, Gibraltar. Irlanda del Norte, Finlandia. Rumania, Islas Feroe. Albania, Armenia. Portugal, Serbia. Hungría, Grecia. República de Irlanda, Polonia. Solo a través de Planeta Fútbol. Y ahora, regresamos a nuestra programación.
Es casi la 1 de la mañana en Toluca, la capital del Estado de México, cerca de la capital mexicana. Un contingente de la Policía Estatal se dirige a toda velocidad a un sitio donde supuestamente opera un burdel en forma ilegal. ¡Es la policía, abre la puerta! Al llegar, los agentes dicen comprobar que efectivamente el burdel está fuera de la ley por no contar con permiso para operar, por actos de prostitución prohibidos en el Estado de México y especialmente por forzar a menores a prostituirse. Entre las mujeres que encuentran trabajando en el lugar hay varias que lucen extremadamente jóvenes, tanto que despiertan las sospechas de las autoridades. Tras las primeras interrogaciones, las autoridades se percatan de que 6 de ellas son menores de 18 años, víctimas de una red de prostitución que las obliga a trabajar como prostitutas. Dicen ser esclavas sexuales. 10 implicados en esta red de prostitución forzada son detenidos. Las víctimas son rescatadas sin mayores problemas. Sin embargo, el camino hacia la recuperación y reinserción social es largo y lleno de tropiezos, como nos cuenta Dilcia Samantha García, subprocuradora del Estado de México que lucha contra la trata. En un primer momento, pues no suelen ser conscientes de que están siendo víctimas de un delito, ¿no? Porque las formas en las cuales se les somete muchas veces les impiden darse cuenta que están siendo afectadas. Entonces tienen que pasar por todo un modelo de intervención. Esta es la otra gran tarea que tiene la Fiscalía de Trata de Personas. En la Ciudad de México también están luchando contra la trata. La capital mexicana es la primera de América Latina en crear una fiscalía que se especializa en este crimen. ¿Cuántos casos ven ustedes, por decir, al día o a la semana o al mes? Bueno, ahorita estamos viendo alrededor de 2 o 3 casos, pero cada caso es un operativo. No, al mes. Al mes. Cada caso es un operativo. En un operativo podemos traer hasta 50 víctimas, 20 víctimas, 10 víctimas, 6 víctimas, de acuerdo al lugar a donde ya hayamos investigado, ya tengamos un informe de nuestra policía de investigación y de nuestro equipo de investigadores, que es del mismo personal ministerial, para rescatar a las víctimas en flagrante delito y traernos a los detenidos. Dicen que la prostitución es el oficio más viejo del mundo, pero las autoridades aseguran que la prostitución forzada en México y otros países de América Latina se ha convertido en una forma de esclavitud moderna, en la que redes bien estructuradas y organizadas se dedican a engañar, traficar y comercializar a jóvenes inocentes con el fin de obtener jugosas ganancias. Es casi imposible determinar cuántos menores son víctimas de trata aquí en México cada año. Algunos activistas de derechos humanos dicen que la mayoría de la población prácticamente ignora el problema y muchos casos se denuncian. Según la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, actualmente podría haber hasta 70,000 víctimas de trata aquí en México. Algunos estudios indican que de esos 70,000 menores de edad, entre 16,000 y 20,000 son sometidos a esclavitud sexual en todo el país. Fronteras como Tijuana y Ciudad Juárez y las áreas urbanas del centro de México parecen ser los focos rojos. La fiscal Bautista dice que parte del problema es que las redes de prostitución que trafican menores mueven sus círculos de influencia a medida de que las autoridades toman acciones para desmantelarlas. ¿Por qué? Porque al principio, como repito, el delito era reciente, encontramos muchas menores de edad. Posteriormente a esto, pues la delincuencia aprende. Entonces las menores de edad las excluían o las llevaban a otra entidad federativa que no fuera la Ciudad de México. En otro lado de la ciudad, una joven viaja en automóvil sin poder controlar sus nervios. Pues el solo hecho de pensar de que lo voy a volver a ver, pues creo que me da como
Me da como un poco de miedo, pero también... Es Patricia González, quien se dirige a una cita con su pasado, una cita que no la ha dejado dormir tranquila por varias noches. Pues a veces mi mente empieza como que a pensar muchas cosas y a veces digo, no, pues tal vez no debería perdonarlo, pero pues Dios dice que tienes que perdonar con el corazón, ¿no? De repente calla. Los recuerdos vienen a su mente al atravesar algunas de estas calles donde le hicieron tanto daño. Una vez le llamaron a su casa y fue una chica. Entonces como que desde ese momento empecé yo a dudar, pero pues él sabía cómo convencerme a decir, oye, pues no es cierto, yo trabajo y todo, ¿no? Entonces eran cosas que sí eran raras, pero que yo no las veía. ¿En qué momento él finalmente te revela la verdad y te dice, esto es lo que vas a hacer, de esto se trata? Fue cuando ya estábamos aquí en la Ciudad de México. Una semana antes, él me había dicho, oye, mira, yo encontré un trabajo para ti. Me dice, estuve platicando con mi hermano y su esposa ya trabajó de acompañante en la Ciudad de México, me dijo, y dice que le va muy bien. Y le dije, pues sí, le dije, si gana muy bien, pues adelante, ¿no? Pero yo en mi ignorancia, yo acompañante, me imaginaba, no sé, acompañar a alguien, ¿no? Como a veces, no sé, acompañas a un amigo. Dice que fue la mujer del hermano de su novio la que finalmente le confesó la brutal verdad que le esperaba. Recuerdo que la primera pregunta que me dijo, ¿sabes poner un condón? Al día siguiente, ya estaba trabajando en las calles. Cuando el primer cliente o primer hombre se acerca a mí para preguntarme cuánto cobraba, yo recuerdo que me quedo mirándolo y me pongo a llorar. La mujer que la vigilaba tuvo que negociar con los primeros clientes. Como chica nueva, dice que atraía mucho la atención. Las chavas como que me quisieron como que echar bronca, porque ahí los clientes obviamente pues van frecuentemente y saben quién es nueva, quién es no. Entonces recuerdo que decían, hay carne fresca, ¿no? ¿Cómo lograste sobrevivir ese primer día? Ese día tuve muchísimos clientes y yo recuerdo que eran las 5 de la tarde y yo decía, ya no puedo. Yo decía, mi cuerpo ya no puede. La primera jornada, dice, fue de 12 horas. Convertirse en mercancía humana no fue su elección. Tampoco fue decisión de la mujer que la vigilaba para que no tratara de escapar. Fue la meta que su novio, quien ya era abiertamente su proxeneta, le había fijado para ese primer día que nunca habrá de olvidar, no solo por el abuso físico, sino también por los golpes emocionales que recibió. O sea, siempre me trató así como de lo peor, ¿no? Y ya cuando va por mí, yo me acuerdo que yo le reclamé a él, porque yo le decía, oye, ¿por qué me haces esto, no? Pero él llegó súper cínico. Recuerdo que llegó con un ramo de rosas. Así me dijo, ay, mi amor, felicidades, lo hiciste súper bien, ¿no? Me acuerdo que cuando él nos fue a recoger, ¿no? Entonces, yo ese día, tuve como más de 40 clientes. Más de 40, porque le entregué más de 4,000 pesos, recuerdo. A continuación, nuestros mensajes publicitarios. ¿Quieres saber lo que hacen? Lo que dicen. ¿Con quién salen? Mariela Encarnación en Miami y Juan Carlos Arciniegas en Los Ángeles cubren toda la emoción del entretenimiento. Showbiz, de lunes a viernes en CNN. Cuando cada minuto cuenta, necesitas una periodista con instinto y experiencia. Sigue de cerca los momentos decisivos, los sucesos inesperados, el desarrollo de las noticias con reportajes en vivo desde el lugar de los hechos. Lucía Navarro te muestra el mundo en pleno movimiento. Actualidad en vivo, de lunes a viernes, en CNN.
Esto es Deportes CNN. La vida, las experiencias, los triunfos y las derrotas de los protagonistas del deporte. Es otra perspectiva del juego. Con cada uno de nuestros reportajes y entrevistas queremos llegar al fondo. Ser parte del juego es más que competir. Es la pasión, el ambiente, los aficionados, las historias de ganadores y valientes. Inspírate. Motívate. Descubre. Y únete a nuestro equipo. Todos los días en Deportes CNN. La tecnología gira y se expande alrededor de nuestras vidas. Ensamblando objetos asombrosos con ideas brillantes. Clicks te lleva al encuentro entre la innovación y la vanguardia. Descubre un planeta en constante transformación. Observando cómo mentes brillantes crean tecnología extraordinaria. Grandes invenciones. Encapsuladas en un solo lugar. Clicks, el sábado en CNN. Cada evento en el mundo tiene una causa, una reacción económica. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo te afectan? CNN Dinero, de lunes a viernes en CNN. Un camión de carga se acerca, pero las primas, ambas de 14 años de edad, no sospechan nada. Volvemos con Mercancía Humana, un documental de la serie CNN Investiga. Carlos Alberto Montaner. Yo soy un escritor defensor de causas justas. Comprometido. Siempre junto a las víctimas, que son los que más me preocupan. Sin tapujos. América Latina tiene un cáncer prácticamente incurable desde el siglo XX. Carlos Alberto Montaner, en CNN. ¿Qué pasa cuando pones sobre la mesa asuntos de política estadounidense? Lo que quieren los demócratas son los votos de los hispanos. No, lo que queremos es algo digno. Te encuentras con un interesante choque de opiniones. No hay ni un caso registrado de una muerte por sobredosis de marihuana. Sin estos inmigrantes, los americanos pierden trabajo. Los contactos con Cuba es invertir en un dictador. Juan Carlos López en Choque de Opiniones. El domingo en CNN. Hola, soy Patricia Yaniot. Somos CNN. Y ahora regresamos a nuestra programación. Recuerdo que yo le pedí permiso a mi mamá para ir a la fiesta ya desde un día antes. En un pequeño pueblo del centro de México, dos primas regresan de la feria al caer la noche. Mi mamá me dijo que no, pero en ese entonces yo era como algo rebelde y no sé, decidí desobedecer a mi mamá, le dije a mi prima, ella hizo lo mismo, nos fuimos a la fiesta, subimos a la iglesia, estuvimos ahí un tiempo. Apenas pasan de las 8, pero la oscuridad ya se apoderó de casi todo lo que las rodea. Un camión de carga se acerca, pero las primas, ambas de 14 años de edad, no sospechan nada. Íbamos tomadas del brazo. Yo lo único que recuerdo es que oí que alguien corría, yo volteo y no corrí, no grité, no lloré. Me pusieron un trapo blanco en la nariz y en la boca y ya no supe nada. Cuando yo desperté, estaba muy mareada. Iban dos hombres, uno tenía como 28 años, era joven, y el otro ya era un señor grande, como de 45 años. Y él iba manejando el tráiler cuando solamente recuerdo que mi prima gritaba y lloraba mucho, no sé qué me pasó. Las primas han sido secuestradas. Al parecer nadie vio el momento del secuestro y ellas tampoco saben hacia dónde las llevan. Es el principio de 4 meses de infierno, 4 meses en los que se convierten en mercancía humana para un grupo de tratantes de menores de edad que lucran con ellas transportándolas de bar en bar. La llamaremos Estrella para ocultar su identidad y protegerla, ya que algunos de sus victimarios aún no han sido arrestados. CNN ha verificado su testimonio con las autoridades, con grupos de derechos humanos que la protegen y con la otra víctima que fue raptada junto a ella. La cadena de esclavitud empezó con la venta de las adolescentes a una mujer que controlaba un grupo de niñas secuestradas como ellas.
Me vendieron. Yo vi con mis propios ojos cuando ella les entrega el dinero, cuando el señor del tráiler se burla, cuando me meten a golpes, ella cierra la puerta y él se va. Mi prima no dejaba de llorar. Todavía recuerdo que le lloró, se le hincó, pidiéndole que nos sacara, y desde ahí esa mujer empieza a abusar de lo que era en ese entonces una inocencia diferente a la mía, la de mi prima. Para dos niñas que ni siquiera habían tenido un novio, la introducción al mundo de la prostitución fue un acto de barbarie. Se sale, vuelve a entrar con una botella de tequila, empieza a tomar enfrente de mí, metió a sus amigos, eran entre 18 y 20 hombres. El más joven tendría como 17 o 18 años y el más grande tendría la edad de mi papá. Fue el primero que empezó a abusar de mí. Ellos se turnaban para violarme, diciéndome groserías muy ofensivas para mí, y era peor que los animales, porque mientras ella veía y todos tomaban, uno por uno iba teniendo relaciones conmigo. Dice que sus captores las empezaron a prostituir en bares ubicados a orillas de la carretera, bares frecuentados por transportistas, choferes y hasta policías. Lloraba todos los días, le suplicaba a esa mujer que me sacara de ahí. Todos los días era asqueroso para mí llegar a un bar y acostarte como con 20 a 30 hombres diarios, con jóvenes, con señores, con viejitos, y no podíamos poner ni un pero. Antes de que todo esto te pasara a ti, ¿sabías siquiera lo que era una prostituta? No, porque tenía 14 años. Mi mamá nunca había hablado conmigo de tener relaciones, ni siquiera mi mamá me había explicado lo de la menstruación. Yo me cortaba mis piernas y mis pies, mis manos, porque yo ya no quería vivir y porque tenía mucho miedo. Cuando no hacías lo que ellos te pedían o no juntabas el dinero que ella quería, te pegaban. Y si seguías fallando, las niñas desaparecían, cada día desaparecían. Y yo tenía miedo de que algún día me pasara a mí. ¿Qué te pasaba por la mente cuando te estaba pasando todo esto? Yo pensaba que Dios me estaba castigando por desobedecer a mi mamá. Aunque parezca increíble, Estrella, a sus 14 años de edad, dice que no era la más joven del grupo. Asegura que una de las secuestradas fue una niña de segundo año de primaria. ¿Ella tenía solamente 8 años? 8 años. A ella la violaron. Y cuando ya estaba vestida para ya salir al bar, fue cuando ella pide ir al baño y es cuando le llama a su mamá. El error que ella comete es que le dice a esta mujer que ya la había llamado a su mamá, pero ella era de Tijuana. Entonces, para Puebla eran muchas horas. Cuando nosotros quisimos ver, la golpearon, la sacaron y a nosotros nos cambiaron de casa. Pensamos que un día iba a llegar la policía, pero nunca llegó nadie. La primera vez que escapó, corrió a pedirle auxilio a una patrulla que pasaba por el lugar. Lo que ella dice que ignoraba era que los oficiales también eran parte de la red de trata. Cuando yo encuentro una patrulla, que era una patrulla federal, yo le dije que todo lo que me había pasado, y le dije que me quería ir con mi mamá. Me dijeron que sí, muy amables. Me subieron a la patrulla, dijeron que me iban a ayudar y subieron las ventanas de la patrulla. Yo pensé que me había salvado, pero cuando veo ellos se desvían de la carretera y me vuelven a llevar con la misma mujer y me bajan y ellos mismos me golpearon. Y esta mujer me golpeó más. También fue testigo del asesinato de una de las chicas que trabajaba en el burdel, una joven que murió tras recibir una salvaje golpiza.
Tras 4 meses de martirio, Estrella por fin logra escapar gracias a un descuido de sus captores y de un grupo de jóvenes cristianos que le dieron comida y albergue y le ayudaron a llegar a su casa. Para Estrella, recuperar la libertad no fue el fin de su pesadilla. Dice que al regresar a casa sufrió insultos y todo tipo de discriminación. Sus amigos la juzgaron y la rechazaron. Incluso sus familiares la acusaron de estar en el negocio de la prostitución por voluntad propia. Dice que cuando decidió regresar a la escuela, no le permitieron el ingreso. El director le dijo que tanto padres como maestros pensaban que sería un mal ejemplo para los otros alumnos. Se pusieron en la reja. Me dijeron que para mí estaba prohibido entrar a estudiar porque era mal ejemplo. Todas las personas que decían ser mis amigas nunca estuvieron conmigo. Me dejaron, la gente me criticaba. Cada vez que yo salía, luego me querían aventar piedras. Me decían que era una prostituta, que como mi mamá tenía una hija como yo, mi misma familia lo decía. Ya hace 4 años que Estrella logró escapar de sus captores y su lucha aún no termina. Después de escapar, dice que siguió consumiendo drogas y alcohol por 2 años en un fallido intento por olvidar todo lo que le había pasado. Dejó de consumir drogas hace 2 años, dice, pero sigue viviendo con sus padres. La pobreza la hace aún vulnerable al abuso, aunque ahora se dedica a estudiar y sueña con un futuro como activista de derechos de las víctimas de trata. El daño que te hiciera a ti. Al volver, un proxeneta confiesa sus crímenes. ¿Cuántas chicas llegaste a tener al mismo tiempo? ¿Por qué lo hiciste? En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU se declaró este domingo que Yemen está al borde de una guerra civil. El encuentro especial se dio luego de que los rebeldes tomaran un aeropuerto yemení. Según las autoridades, un civil fue asesinado y otros 82 resultaron heridos cuando protestaban en contra de la presencia de los rebeldes. Este sábado, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que retiró a su personal de Yemen debido a la inseguridad en el país. Llegaron a Bogotá este domingo los restos de 2 de las víctimas del ataque terrorista en Túnez. Miriam Martínez de Camelo y su hijo Javier Camelo eran 2 turistas colombianos que murieron el miércoles pasado en el Museo del Bardo en Túnez. Por pedido del general retirado José Arturo Camelo, las ceremonias de traslado y entierro se han realizado en absoluta privacidad. Y este domingo falleció el primer ministro de la historia de Singapur, Lee Kuan Yew. Según un comunicado oficial, tenía 91 años y falleció en un hospital local por una severa neumonía. El ex primer ministro fue cofundador de la ciudad-estado de Singapur en 1965, cuando declararon la independencia de Malasia. Les informó Florencia Truco. Sigan con nosotros en CNN. En un pueblo del centro de México hay un niño que está siendo entrenado para un oficio que lo convertirá en un hombre rico cuando llegue el momento. Desde que yo tenía 8 o 10 años yo sabía lo que era un padrote. Yo jugaba fútbol con ellos desde muy chico y yo veía que traían carros del año, casas, dinero, mujeres. Y desde muy temprana edad, ese niño aprenderá que las mujeres son un medio para adquirir riqueza, mercancía humana que se puede traficar, vender o comprar. Las chicas son... El negocio es... La mercancía es lo que va a dejarte las ganancias que estás queriendo. Hace 25 años, este hombre a quien llamaremos Gustavo para proteger su identidad, era ese niño, aprendiendo el oficio de proxeneta en su pueblo natal. Yo tenía 18, 19 años, cuando yo tenía un negocio, mi familia me puso un negocio, en la cual yo me iba más o menos. Y me di cuenta que no era lo que yo quería, no era lo que yo pretendía tener en la vida.
Mi ambición era más allá de lo que yo podía obtener trabajando ahí. Yo me empecé a mover, que en el ambiente, en todo ese ambiente el moverse es ir a buscar a las chicas, ir a engancharlas. ¿Qué significa engancharlas? Irse a mover significa engancharlas, significa enamorarlas, significa ilusionarlas, para que a través del engaño puedan hacer. Fue el inicio de una carrera delictiva que en su momento marcó mi vida. Para mal, pero marcó mi vida. Porque todo eso me tiene aquí. Llegó todo lo que había soñado de niño: autos del año, mujeres, casas y lujos de todo tipo. ¿Cuántas chicas llegaste a tener al mismo tiempo? 8 a 10 chicas. ¿Y cuánto dinero te producían 10 chicas en ese momento? Habían chicas que me llegaban $3,000, $4,000 en una noche. ¿Pesos o dólares? Dólares y pesos. Unas chicas me llevaban dólares porque trabajaban en otro lugar donde se manejaba puro dólar. Dice que la facilidad con la que engañó a su primera víctima le dio impulso a su carrera. La conocí un domingo. Me la llevé a una feria, cierto lugar. La empecé a enamorar. A los 4 días me la llevé conmigo. ¿Solamente 4 días después? 4 días después. Entre más rápido la enamores y entre más rápido te la lleves y la tengas trabajando, es menos pérdidas para el negocio. En ese momento, cuando estabas en esta vida, ¿qué significaban las chicas para ti? Significaba ingresos, significaba mercancía. Mientras entrevistamos a Gustavo, en un cuarto contiguo, Patricia González espera con el corazón en la mano. Fue precisamente Gustavo quien la engañó cuando prácticamente era una niña, y fue precisamente ella quien fue rescatada en una redada que hizo que el exproxeneta fuera arrestado. 2 años después de caer en la cárcel, Gustavo encontró una nueva fe en Dios y desde entonces ha estado buscando la oportunidad de pedirle perdón a sus víctimas, oportunidad que por fin se le concede. La tensión es palpable. ¿Por qué lo hiciste? Porque yo estaba ciego por mi ambición, por el tener el poder, sin importar los medios ni cómo, sin importarme el daño que te hiciera a ti o a otras personas. Yo estoy consciente de todo el daño que te hice, pero sé que puedo remediar eso o tratar de remediar en algo. Borrarlo no, pero sí poder prevenir que muchas chicas no caigan o no lleguen a manos de un explotador o de un tratante, como llegaste tú a mí. Cuando pasó todo esto, te odiaba como no tienes idea. Pero después conocí ese amor sincero. Conocí el amor de Dios y eso me enseñó a perdonar. Finalmente, el momento del perdón. Y el que hoy yo diga, te perdono, no quiere decir que haya olvidado todo lo que hiciste. Pero sí puedo estar en paz conmigo misma. Para Patti, perdonar no fue una decisión tomada de la noche a la mañana. Ya hace 6 años que fue engañada y forzada por su ex proxeneta a trabajar como prostituta. Lo último que quería tras ser rescatada era volver a verlo. Pero recientemente, dice, se dio cuenta de que perdonar al hombre que le hizo tanto daño iba a ser parte del proceso de sanación. Fue una experiencia bastante buena, porque yo creo que no es solo el hecho de que yo hubiera dicho te perdono, sino que también
creo que es importante siempre, yo pienso así, que escuchar que la otra persona que te causó daño se arrepiente y te diga, perdóname, ¿no?, por lo que hiciste. Gustavo seguirá en la cárcel pagando una condena de 10 años tras las rejas por los delitos de trata de menores y prostitución forzada. A continuación, nuestros mensajes publicitarios. En este programa nos acercamos a asuntos que pueden ser complejos, polémicos, espinosos por momentos. Hemos podido conversar con muchas personas que en su momento han sido clave. ¿Usted me afirma que esto es invención? Exactamente. Estamos frente a realidades muy complejas, muy intensas, efervescentes. Los invito a escuchar, ver y compartir ideas, puntos de vista, debates. Aristegui, de lunes a viernes en CNN. Somos CNN México. Cada evento en el mundo tiene una causa, una reacción económica. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo te afectan? CNN Dinero, de lunes a viernes en CNN. Analizamos las noticias más impactantes del día. Audaz, versátil, frontal. Para muchos puede ser bien visto, para otros mal visto. Con investigaciones a fondo. Pudiera haber algo en la cueva. Te ponemos frente a los protagonistas para que conozcas sus puntos de vista. Ningún tema está fuera de alcance. La violencia iba dirigida a unos jóvenes. CNN te lleva hasta el fondo de los hechos para que saques tus propias conclusiones. De lunes a viernes en CNN. ¿Ya planeaste tu próximo viaje? ¿Estás pensando en un lugar exótico? ¿En vivir una aventura? Alejandra Orá te lleva a los lugares más fascinantes del planeta para que los veas de cerca, los sientas, los vivas. Destinos, el sábado en CNN. Emociones elevadas al máximo. En esta competencia, caer solo es el mejor pretexto para levantarse y dirigirse a la victoria fortalecidos. La Lega Palabolo ofrece encuentros emocionantes y tenacidad individual como ninguna otra. Disfruta este torneo solo por Sky Sports. Y ahora, regresamos a nuestra programación. De la noche. La oscuridad se apodera de algunas de las calles más importantes de la Ciudad de México. Es recordar lo que llegué a vivir. En lugar de tener una noche tranquila, era de que si no trabajabas, era de que te pegaban, te insultaban. Son cosas tristes. Yareli Montiel, una veracruzana de 28 años, nos acompaña. Cuando ves a estas chicas trabajando en las calles, ¿en qué piensas? ¿Qué sientes? Pues que aunque tú las veas que están alegres, que tienen un celular bonito, unas botas bonitas, unas zapatillas bonitas, por interior dirían, ¿cómo quisiera dejar todo esto y tener a alguien que en verdad me quiera, que en verdad me valore, que no me vea como una cosa, sino como la persona que eres? Yareli conoce en carne propia el drama de las chicas de la calle. Dice que fue víctima de trata y obligada a trabajar como prostituta en estas mismas calles durante 10 años, empezando cuando apenas había cumplido los 18.
¿Qué le quieres decir a la gente que quizá te juzgue y digas, estabas en la calle porque querías estar ahí, porque era lo que te gustaba hacer? Ahorita que lo dices, yo antes de llegar a caer en eso, pues también lo pensé, lo dije de que de seguro están ahí porque quieren, porque tienen más dinero. Pero ahora que lo viví y lo pasé, es una mentira. El Congreso mexicano aprobó en 2012 una ley que impone penas de entre 15 y 30 años de cárcel a quienes sean encontrados culpables de prostituir a menores. Pero una abogada de derechos humanos dice que los fiscales y los jueces se han tardado en implementar la ley porque simplemente la desconocen o porque tienen prejuicios contra las víctimas de trata, a quienes a menudo ven como si estuvieran en el negocio de la prostitución por voluntad propia. Ha habido ocasiones que cuando llegamos a un juzgado en compañía de la víctima, entonces el primero que nos pregunta, con otras palabras, ¿verdad? Pero nos dicen, oiga, ¿y es prostituta por su gusto o de veras es víctima? El primero que nos lo pregunta es el Ministerio Público y después vienen los jueces. Los jueces no saben tampoco cómo tratarlas y están pensando exactamente en lo mismo. Nosotros, por ejemplo, conocemos casos de chicas que de todo el tiempo que han estado en cautiverio, pues traen consecuencias físicas y cuando son llevadas a los hospitales públicos son agredidas por los propios médicos, por las propias enfermeras, en donde les dicen, pues, ¿de qué te quejas si andabas dándole vuelo a la hilacha, no? Antes de esa ley, en México había un vacío legal que en la práctica le permitía a los tratantes evadir la justicia o ser acusados de un delito menor como secuestro. En otras palabras, la trata de personas como tal no existía en el Código Penal. Por ejemplo, hay estados que por robarte 10 vacas podrías penalizarte entre 5 y 11 años. Cuando la ley de 2007, o en algunos estados, la trata de personas se penalizaba entre 6 y 12 años. Es decir, ¿valía más ante la ley el ganado que una menor de edad traficada? En algún momento sí, se ha ido corrigiendo esta situación, pero en algunos momentos sí. Aquí en la Procuraduría Capitalina nos interesa, en primer término, la víctima. Rodolfo Fernando Ríos, procurador capitalino, dice que la trata ha sido una de sus prioridades desde que inició su gestión. Su procuraduría fue la primera en México en crear una fiscalía contra la trata. Rescatar a víctimas y darle opciones, dice Ríos, es fundamental. Ya que tenemos asegurada a la víctima, ya que tenemos resguardada a la víctima, por supuesto siempre con un respeto irrestricto a los derechos humanos, es que verificamos a los probables responsables para evitar que este flagelo, este delito que es un gran problema en todo el mundo, no se siga dando. Existe lo que mencionamos de esta libertad, el tema de la prostitución, una libertad sexual, una libertad de que la persona pueda dedicarse a la actividad que desee siempre que sea con su voluntad. Pero lo que no vamos a permitir es que exista una explotación a ninguna mujer en el delito de trata. Entonces, déjeme aclarar esto. ¿La prostitución es legal en la Ciudad de México? La prostitución no es un delito, no es un tipo penal que se encuentre en las leyes. Aunque la prostitución no es un delito en la Ciudad de México, sí lo es en el Estado de México, el cual rodea a la capital mexicana. El tráfico de menores con fines de prostitución y esclavitud sexual son delitos en todo el país. Hemos ido a algunos lugares aquí en la Ciudad de México y en otras partes del país en donde es dolorosamente evidente que el problema de la trata de niñas menores de edad está a la vista. Entonces, quiero preguntarle, ¿por qué se sigue dando este problema y por qué es que nosotros no vemos que se está haciendo algo al respecto? Nosotros, insisto, hacemos mucho trabajo de esto, hacemos muchos operativos, pero hay ocasiones en donde algunos lugares no tenemos conocimiento de dónde sucede. Por eso siempre hemos exhortado a la ciudadanía a esta cultura de la denuncia, a que nos hagan del conocimiento cuando saben que existe algún delito en específico como este de trata.
De regreso en las calles de La Merced, seguimos recorriendo la zona con Yareli Montiel. Danos una idea hasta donde puedas y hasta donde te sientas cómoda de cómo era tu vida. Pues será una vida muy dura. Muy dura porque llegas a los extremos de ya quererte suicidar, el ya querer o querer hacerle algo a esa persona. Por cómo te tratan, cómo te humillan, cómo te pegan. Y no conforme con eso, creo que la peor humillación para cualquier mujer es que tengan relaciones enfrente de ti con otra mujer. Cuando según a ti te decían que te querían, que te amaban, que se querían casar contigo y pues nada más te buscaban para que les dieras dinero, como una mercancía. A continuación, nuestros mensajes publicitarios. ¿Quieres una vida más saludable? ¿Conocer qué puede mejorar tu cuerpo y tu mente? ¿Vivir más y mejor? Acompáñame a explorar las posibilidades de mejorar tu salud y cambiar los hábitos que la perjudican. Conoce las acciones que debes tomar para vivir mejor y empezar un día más saludable. Vive la salud con la doctora Marisa Saret. El sábado en CNN. Toma las riendas de tu salud. En el próximo encuentro. CNN investiga y denuncia la trata humana en México, pero además presentamos la otra cara de un negocio tenebroso que genera millones en el mundo entero. Encuentro, el lunes en CNN. Esto es Deportes CNN. La vida, las experiencias, los triunfos y las derrotas de los protagonistas del deporte. Es otra perspectiva del juego. Con cada uno de nuestros reportajes y entrevistas queremos llegar al fondo. Ser parte del juego es más que competir. Es la pasión, el ambiente, los aficionados, las historias de ganadores y valientes. Inspírate. Motívate. Descubre. Y únete a nuestro equipo. Todos los días en Deportes CNN. La información es conocimiento, es poder, es seguridad. Creo firmemente que nuestra audiencia en todo el mundo tiene sus propias preguntas y quiere saber lo que sucede a su alrededor, qué significa para ellos y cómo les puede afectar. Entonces, nuestra misión es ser persistentes para obtener las respuestas que realmente estamos buscando. Cristiana Amanpour te ayuda a entender lo que pasa en el mundo. Amanpour, los sábados en CNN. El daño que te hiciera a ti. Volvemos con Mercancía Humana, un documental de la serie CNN Investiga. Directo USA se moviliza por toda la nación en busca de respuestas. Hablamos con los protagonistas en la política. La pregunta es si estás o no de acuerdo con las decisiones que se toman que impactan tu vida. Directo USA, de lunes a viernes en CNN. Educación, economía, seguridad. El domingo 7 de junio es tu oportunidad de ser escuchado. México Voto 2015. Hay mucho en juego. CNN te lleva más allá de las propuestas, con análisis profundo de los temas más relevantes, sin censura ni ataduras, para que tomes una decisión bien informada. México Voto 2015, el domingo 7 de junio en CNN. Y ahora regresamos a nuestra programación. La lucha contra la trata en México tiene muchas caras. A veces se trata de dar una charla para concientizar a la gente de que la trata existe. Otras veces requiere firmar un pacto para tomar acciones legislativas. Y a menudo, esta lucha toma la forma de un abrazo para una víctima que ha recibido muchos golpes, tanto en el cuerpo como en el alma.
Para Rosy Orozco, una activista que vela por los derechos de las víctimas, el gran reto es conseguir que la ley contra la trata, que fue su iniciativa, se aplique uniformemente. Y esta ley, que hoy tiene más sentencias en toda América Latina y España, tenemos 254 sentencias, y pues hasta el día de hoy seguimos insistiendo a los estados de la República que armonicen. Solo 10 estados de México de los 32 han armonizado, y este resultado lo tenemos solo con los que tienen la voluntad para aplicarla. Desgraciadamente, la mayor parte de la República Mexicana no ha tenido la voluntad ni siquiera para aplicarla. La también ex legisladora y fundadora de un albergue para víctimas dice que otro gran reto es conseguir que las víctimas, quienes han vivido atemorizadas por sus captores, puedan declarar. Las víctimas llegan a un ministerio público destrozadas, no quieren vivir, están tan deprimidas, tan atemorizadas que normalmente no quieren denunciar. Dice que sabe porque ha rescatado a docenas de víctimas y escuchado sus testimonios. Según Orozco, una de sus frustraciones más grandes es que quienes deberían ayudar a las víctimas a veces son sus victimarios. Es gravísimo para las víctimas que las autoridades que deberían de protegerlas sean los primeros en violarlas y prestarse con los tratantes a ser parte de ese mensaje de esclavitud que les retiene, a veces con la puerta abierta, de no correr hacia la patrulla. No tienen esperanza, no tienen a dónde correr, no tienen a dónde levantar la voz. Patricia González se enfoca ahora en sus estudios. Sigue recuperándose tras haber sido víctima de trata y ahora es una estudiante universitaria. ¿Cuáles son tus sueños? Bueno, pues primero que nada terminar mi carrera de Derecho, pues ser una abogada buena, exitosa, pero sobre todo quiero dedicarme de lleno al tema de trata de personas. Yo creo que hace mucho, falta mucho por hacer y pues ayudar a todas esas niñas, a todas esas mamás, y en la parte pues política yo creo que meterme también en esa parte. Quiero y si se puede llegar a ser diputada para subirme con este tema y poder hacer algo desde aspecto político y pues que la gente siga conociendo este tema. La diputada Patricia González. Así es. Se oye bien, ¿no? Pues sí, se oye bien. Para el momento en que muchas veces uno ha logrado rescatar a estas víctimas, el daño, no solamente físico, sino también emocional, pues es un daño que va a ser muy difícil echar para atrás, ¿no? O sea, que hay mucho que trabajar con estas víctimas y que probablemente va a haber una parte, ¿no?, dentro de su vida que no va a poder ser reparado nunca. Esto creo que es una de las cosas que más duele. Es muy común que las autoridades, la sociedad civil y aún en refugios que no son especializados en trata, revictimicen viéndolas como si fueran prostitutas, cuando jamás lo fueron. No fueron, no son ni serán. Ellas fueron niñas violadas 30, 40 veces y ellas jamás escogieron. Estas niñas no pueden además ser etiquetadas y revictimizadas. Al final de este túnel de abuso y violencia hay un rayo de esperanza. Patty, la víctima de un proxeneta, estudia Derecho en la universidad porque dice que quiere ayudar y defender a las víctimas de trata. Estrella, la adolescente que fue secuestrada, está tomando cursos para obtener un diploma de educación secundaria porque también dice que quiere ser una abogada de derechos humanos. Desafortunadamente, estas dos víctimas son la excepción. Los activistas de derechos humanos y algunos fiscales dicen que muchas víctimas quedan atrapadas en el inframundo de la trata, convirtiéndose ellas mismas en tratantes y abusando de otras chicas jóvenes y vulnerables tal como ellas lo fueron en su momento. Yo soy Rafael Romo, reportando desde la Ciudad de México. Gracias por su atención y hasta la próxima.